5 consejos que tú le darías a una persona que está buscando hacer una buena entrevista. Lo primero, que es lo que les he dicho, ser transparente. 2, mostrar el interés. Comunicación, el tema de comunicación es bastante importante. No irse por las ramas cuando te están preguntando algo. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Evans, presente. Bueno, hola a todos. Tenemos a la superestrella Tatiana y la presidenta de Recursos Humanos. Y yo creo que todos ustedes, igual que muchas veces nos ha pasado a nosotros, queremos saber fórmulas infalibles para que nos contraten y qué cosas hacemos que sacan espantados a nuestros reclutadores. Resulta que yo hace tiempos he pasado una entrevista y yo necesito que usted me diga por qué pasa esto. Y yo estaba muy contenta, yo estaba muy feliz, yo estaba con mi seguridad en mí misma. Y vienen y me hacen la pregunta del $1.000.000. Sé que en marketing a veces uno resuelve problemas, pero yo me hago bolita. Y me preguntaron que cuántas pelotas de tenis caben en un bus. ¿Usted qué responde? ¿Cuántas pelotas de tenis caben en un bus? Depende de qué tipo de bus, qué tipo de pelotas. Yo dije error 404, caben 3.000 y luego me sentí como, ¿por qué caben 3.000? ¿Y si hay gente en el bus? ¿Y si no hay gente? ¿Y si son más grandes? ¿Y si el bus era más grande? Diane, ¿por qué nos preguntan este tipo de cosas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por esa introducción. Bueno, digamos que en el proceso de selección utilizamos preguntas como estas que van muy situacionales para encontrar habilidades en las personas, ¿sí? Resolución de problemas, cómo manejarían cierta situación. Entonces, pues no sé a qué cargo estabas aplicando, pero eso también depende un poco de eso, ¿sí? Porque hay preguntas, por ejemplo, para las personas que van enfocadas a finanza o que van enfocadas a temas creativos, pues hay tipos de preguntas que nos llevan a identificar ciertas habilidades pues, en las personas que estamos entrevistando. Aquí es donde funcionaba además que ganó racionamiento abstracto. Sí, lo saqué al 100%. ¡Ay! Talentos de Evans. Bueno, hay un tema con las red flags. ¿Qué red flags tienen ustedes? Como que ustedes ven que llega alguien con cierto comportamiento, ciertas cosas y directamente le dicen, no pasarás. Digamos que, como tú lo dices, hay señales, ¿sí? De pronto algo que inmediatamente como que te descarten, ¿no? Pero sí hay comportamientos que nos dicen cómo debemos evaluar mejor el candidato, ¿sí? ¿En qué sentido? Personas que tú le preguntas algo y se va por las ramas, como que no te responde, sino como que evade la pregunta. Por ejemplo, digo, hay algo que no es totalmente transparente y si no es transparente en la entrevista, pues no me genera como cierta confianza. El tema de la puntualidad, digamos que es importante porque ahí tú estás mostrando un tema de compromiso, ¿sí? O sea, si te citaron a cierta hora, pues yo hago todo el esfuerzo, como que me preparo, porque obviamente no estamos exentos de que pasen cosas en el camino y más en Bogotá, pero sí ahí debe haber con una preparación en cuanto, por ejemplo, al tema del tiempo, ¿sí? Eso también es importante y como que lo que les digo, no es como que te descarta porque llegas tarde, pero sí es como un como que te va arrastrando punticos, por decirlo en el proceso. ¿Y qué cosas entonces, Diana, son súper importantes al momento de una entrevista? Bueno, hay muchas cosas, digamos que desde la presentación, ¿cómo decirlo? No es generalizar porque cada cargo es totalmente particular, pero digamos que desde una presentación y desde un primer acercamiento con la persona que te va a entrevistar, es importante. ¿Sí? Entonces, como saludas, sonríes, das la mano, como todo ese proceso desde que llegas es importante. Saludas, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en Blue Pharma, para nosotros, nuestra cultura es muy de empatía, ¿sí? Es muy, digamos que muy humana. Entonces, para nosotros es importante que desde que llegas saludes, buenos días, ¿sí? Que tenga una comunicación muy empática. Bueno, y hablando de comunicación, está algo que nosotros hemos estado a veces como analizando y estudiando y que nos gusta y yo siempre le digo cosas así como en casa, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es súper interesante porque por formas de mover las manos, de tocarse el cabello, de acercarse o no acercarse o de sonreír de ciertas maneras, uno ve cosas que no dice lo que está diciendo la persona o que
no concuerdan con eso. ¿Qué cosas del lenguaje no verbal ustedes tienen en cuenta? Algo súper importante y es cuando tú aplicas una oferta es porque hay un interés, ¿cierto? Porque algo te interesó. Entonces, si tú estás ahí y la persona, digamos, que toma una postura como de desinterés, como que, o sea, como que ahí uno empieza a decir como, sí, como que, Que no. sí, hay algo, no, o sea, no, hay algo que no le interesa. Casualmente, en un proceso de selección que realicé hace poco, esa una persona llegó. Todo el tiempo estuvo con su celular. Digamos que yo trataba como a mirarlo y no lo decía, pero pues no estaba interesado en la información que estábamos brindando. Sí, estaba como en el celular, tenía el audífono, después preguntó cosas que yo ya había informado. Entonces, digamos que hay ciertas actitudes como que, Incómodas, ¿no? sí, Que en cierto momento ya no funcionan. Claro, me imagino que la parte de la conexión entre la información es como lo más importante, ¿no? Porque si tú no lees la otra persona, uno cómo sabe que realmente le puede interesar algo. exacto. Y si tú preguntas algo que ya te dijeron, pues digamos que no está prestando atención. Sí, si no es para profundizar el tema. Exacto. Bueno, Diana, si es la primera entrevista, o sea, para una persona que apenas está comenzando, ¿cuáles serían unos puntos importantes a tener en cuenta? Digamos que en estos casos es importante destacar las habilidades que O sea, tiene la digamos persona. alguien que no tenga Experiencia. experiencia. Su La primer primera trabajo. chamba. Primera chamba. Acá es importante que tú, uno, muestres disposición mucho de aprender. Sí, o sea, no lo sé hacer, pero yo aprendo rápido, yo tengo la disposición para, sí, ahí nuevamente pues va como muy atado a lo que les decía anteriormente. Dos, como que mencionar mucho el tema de sus habilidades, sí, porque pueda que no lo haya hecho, pero sé que soy bueno y puedo hacer, y pues aprendo fácil. Entonces creo yo que esos son como los dos, como los dos comportamientos, por decirlo así, más importantes cuando no tienes una experiencia. Y en términos, por ejemplo, de aquí a la productora, que por ejemplo hay un campo que es muy creativo, que es tan distinto a algo corporativo, por así decirlo, hay mucha diferencia entre también valorar eso, o sea, entre entrar a juzgar a una persona si realmente no se sienta bien o no tiene, digamos, la disposición que normalmente corporativamente están esperando. ¿Cómo se maneja eso? Porque es que los creativos, si vos te das cuenta, somos como dos espectros. O hay unos que somos hiper espontáneos, un poco más parecidos a mí, y hay unos que son más introvertidos. Sí. Entonces, de hecho, ahí sí, yo creo que hay cierta hasta componente en espectros autistas dentro del campo de la creatividad. Uno es muy despistado. Sí. De hecho, les confieso, cuando empecé a hacer toda la búsqueda de perfiles un poco más creativos, al inicio como que me conflictó un poco el tema, digamos, ustedes, el tema de la puntualidad, el tema de la presentación, es como algo que pasa en segundo plano, porque para ustedes es más importante todo el tema de pronto ya como más técnico, por decirlo así. Entonces, Llegamos bañaditos. entonces al inicio yo decía, Dios mío, pero bueno, digamos que es algo que también fue un proceso de aprendizaje para mí, pero respondiendo un poco a tu pregunta, digamos que como en el proceso de selección también es importante apoyarse con temas de pruebas técnicas, ¿sí? Entonces, tal vez una persona que es un poco más introvertida, digamos que no es como decirle, no apruebas el proceso, no, sino darle como un chance de que muestre qué sabe hacer. Sí, entonces cuando estamos en procesos de selección trato siempre de validar con el jefe o con la persona que lidera el área si le podemos hacer una prueba técnica o algo que valide como tal el talento que tiene la persona. Entonces en esos casos que son extrovertidos, introvertidos, entonces digamos que nos apalancamos un poco con una prueba o con algo que nos muestre pues el talento que tiene la persona que de pronto pues no sabe expresarlo en una entrevista porque pues es normal, es totalmente normal el tema pues de los nervios, no sé qué decir, no sé cómo responder, si respondo esto bien, si no, entonces es totalmente normal y por eso tratamos como de apoyarnos con pruebas que nos como que nos den una idea de lo que la persona sabe. ¿Qué tan importante es el currículum versus lo que yo digo en una entrevista para trabajar aquí en Blue Harvard? Digamos que la hoja de vida es tu carta de presentación. ¿Sí? Es donde nosotros miramos, ok, la persona tiene esta formación, tiene esta experiencia laboral, pero debe ir en concordancia, o sea, deben ir alineados con lo que tú estás diciendo en la entrevista. ¿Qué pasa a veces? No, yo trabajé en esta empresa, pero cuando ya lo está verbalizando, no coincide nada.
Entonces, digamos que es súper importante. ¿Por qué? Porque es tu carta de presentación y lo que te da como la apertura a un proceso de selección, pero es importante que vayan en línea, ¿sí? Que sean congruentes y que realmente si hay información ahí que sea totalmente verídica, porque igual digamos que en el proceso de selección y vinculación hacemos el proceso de validación. Entonces, todo lo que tú relacionas en tu hoja de vida, digamos que está en un estudio, en un proceso también de estudio. Como curiosidad, digamos por lo menos, no sé si ustedes se acuerdan de Geraldine Fernández, la de los 25.000 frames de estudios Ghibli, que luego sale que la pelada ni siquiera ilustra, pero ella trabajaba en una empresa completamente distinta. ¿La despiden o no la despiden? Por decir. Sí, hubo una persona que dijo que había trabajado con el estudio Ghibli, que es uno de los estudios más fuertes de animación en Japón. Uh-huh. Y hizo El niño y la garza. Exacto. Entonces que ella fue la que ilustró y que estaba entre los premios Oscar. Eso que ya había hecho. Todo fue mentira. Digamos que ahí ya hay un tema legal por derechos de autor y demás. Y también un tema de falsedad en el proceso pues de vinculación, ¿sí? Desconozco qué documentos presentó, pero sí hay un tema de documentos que no son legales y demás, y se inició proceso ya en instancias legales y claramente pues se va a hacer todo el proceso legal y desvinculación en un caso tal. Bueno, y ahora hay un tema que puntualmente a mí me ha pasado y sé que también a Ana le ha pasado por nosotros ser freelance mucho tiempo. Entonces, digamos, a veces cuando tenemos contratos de freelance o de prestador de servicios fuera del país, no te dan recomendaciones laborales por haber sido prestador de servicio por fuera del país y entonces uno se queda sin poder mostrar un portafolio grande, sin poder mostrar este tiempo que le dedicó una empresa. ¿Ustedes cómo tienen en cuenta eso? Bueno, digamos que esa, teniendo en cuenta pues que es en el extranjero, tal vez ya no podemos ver como una profundización, por decirlo así, o tal vez una comunicación tan directa, diferente a si es un certificado o algo, un vínculo laboral directamente en el país, ¿sí? Entonces, en estos casos lo que hacemos es validar experiencias anteriores o posteriores a esa, como para confirmar que realmente sí tenga como esa experiencia o ese desempeño en las actividades que menciona. Muchas veces yo allá en Cali, yo hacía mucho más de lo que yo estaba, pues, o la empresa estaba tratando de obtener y me dijeron varias veces que realmente necesitaba el trabajo. Te lo juro que necesitaba hace como 13 años y me dijeron no, lo que pasa es que usted está sobrecalificado para las cosas que necesitamos, pero pagaban bien, pero yo no podía estar ahí. Entonces me dijeron, ¿por qué usted no abre su propia empresa? ¿Por qué no? Y yo decía, bueno, ¿eso hasta qué nivel realmente es verídico? O sea, cuando una persona realmente hace más de lo que están solicitando, ¿por qué las empresas hacen eso? Digamos que hay un tema de sobreperfilación. ¿En qué sentido? Que pedimos un mínimo y de pronto la persona cuenta con habilidades más allá de eso. Sí. Para nosotros en Blue Hartman especialmente, es importante que todas las personas que están aquí se sientan contentos, motivados, que realmente les guste y amen lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está sobreperfilada? Y entra un sentimiento o un tema de frustración. ¿Por qué? Porque yo sé hacer ciertas cosas, pero estoy haciendo solo el 10% de todo lo que sé hacer, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que evitamos desde el proceso de selección como que estas personas que están sobreperfiladas desempeñan un cargo de pronto que no va acorde a las habilidades que tiene la persona. Y también por un tema pues de pronto ausentismo. Porque si tú estás, digamos que no te sientes a gusto, estás frustrado porque tienes muchas cosas por dar y no lo puedes dar, pues voy buscando otro lugar que sí tenga o que sí me dé esa posibilidad, ¿sí ves? Entonces, por eso también digamos que es importante como que vaya acorde el perfil de la persona en cuanto a habilidades, experiencia, formación y demás, con lo que está buscando la empresa. Ok, o sea que para una empresa es malo que una persona entre y que al mes se vaya. O sea, que llegue y diga, no, es que yo encontré otro lado porque estaba sobrecalificado, algo así. Pues más que malo, digamos que todo el proceso, en el proceso se invierte en, pues digamos que temas, proceso, tiempo de selección, también se invierte un tema, tiene un costo, todo el proceso de vinculación. También el tema del tiempo en formar y capacitar a la persona para que de pronto cuando está tomando esa curva de aprendizaje diga, no, pues
me voy por otra opción. Digamos que eso sí tiene como una implicación económica y en tiempo, ¿sí? Ujú. Por eso, digamos que más allá de que sea malo, es como como las consecuencias de pronto de no encontrar el perfil acorde. Tengo otra pregunta ahí y creo que esta la hago por mi hermanito que recién había salido de la universidad y cuando pasaba a buscar un empleo le pedían que ya estuviera jubilado. O sea, ¿dónde están tus 15 años de experiencia, tu maestría? O sea, impresionante. Entonces ya uno en este país no sabe ni siquiera sobrecalificado por hacer uno de más. O cómo llega uno a ese punto, o sea, cómo se presenta uno y salió de la universidad y obviamente no tiene experiencia ni crediticia. Bueno, acá Sí, y creo que va más allá de eso, es porque las universidades no ofrecen de pronto en las últimas etapas una asesoría sobre de pronto cómo tomar, entrevistas laborales. exacto, algo tan básico que cualquier persona piensa que es solamente, no, a mí me fue bien en la universidad, yo siempre fui el primero, tengo carta de recomendación, tienen todos los requisitos, pero a la hora de la entrevista, realmente vos la ves una persona como así, como el celular, como que aquí. Sí. Entonces, eso tumba todo eso, ¿cierto? Todos esos 5 años, entonces... Y la universidad desaparece toda responsabilidad social de ese pobre ser humano. Pues yo le eché la culpa a la universidad y no es que a mí, yo no sabía, o a la hora de yo cobrar cuánto usted espera su salario. Y uno dice, no, pues aquí, pues contando todo lo que sí, todo eso, 100,000 pesos. Sí, o sea, yo tengo amigos que hacen las cuentas y le da 120,000 pesos. Pero hay unos descuentos, una mano de cuenta, entonces como te digo, a final de la universidad siempre debería dar una asesoría sobre lo que va a pasar a continuación a la hora de entrar a una entrevista, algo que es como tan normal, es entrar a hablar sobre lo que tú haces, pero a la final una persona casi nunca está preparada para eso. O sea, creo que hay una intención por parte de la falta de comunicación para preparar a una persona para ello. ¿No crees que de pronto debe una persona ya estar preparada para ello? El tema de que yo estoy buscando una oportunidad laboral ya genera como cierta ansiedad, por decirlo así, porque uno quiere que aprobar el proceso. Y si digo esto, está bien. Y si digo esto, está mal. Sí. Y si mi aspiración no va acorde. Entonces, ¿qué es importante? Ser totalmente transparente y natural en la entrevista. ¿Sí? Realmente, si no lo sabes hacer, no lo sabes hacer, pero aprende. Tengo esta experiencia, sé que no va acorde, o tengo esta habilidad, sé que me falta desarrollarla, ¿sí? Pero todo el tiempo lo importante es ser muy transparente en el proceso. Es verdad que hay perfiles que son muy específicos y sí o sí requieren cierta expertise o cierta experiencia. Por ejemplo, un cargo financiero. Una persona que es recién egresada de la universidad, es un poquito más difícil que le den como el chance de iniciar. ¿Por qué? Porque digamos que a ti lo que te da la cancha y el desarrollo de habilidades, pues es el ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, hay que determinar muy bien en qué perfil o a qué tipo de ofertas aplicas. ¿Sí? Encontrar algo donde tenga, digamos que esa posibilidad de dar como ese primer inicio a tu vida laboral, que normalmente son cargos que te van ayudando a desarrollar habilidades. 5 consejos que tú le darías a una persona que está buscando hacer una buena entrevista para, digamos, tener esos puntos de encuentro. Lo primero, que es lo que les he dicho, ser transparente, ¿sí? Ser totalmente honesto, muy honesto en cuanto a la información que tú dices en la entrevista, ¿sí? Eso es súper importante. 2, mostrar el interés. Entonces, desde una comunicación no verbal, tener la apertura. ¿Para qué? Para escuchar, para contarte, para ese espacio. O sea, sí, que realmente estés en cuerpo, mente y comunicación, en el espacio. Sí, entonces, ser honestos, el tema de tener la apertura, comunicación, el tema de comunicación es bastante importante. Entonces, ¿a qué me refiero con comunicación? Y es no irse por las ramas cuando te están preguntando algo, porque lo que les decía, si me está preguntando algo y yo me voy por las ramas, como que qué tan cierto puede ser esa información, ¿sí? Entonces, si te están ser como muy concreto en la comunicación, eso también ayuda bastante. ¿Por qué? Porque no haces que la persona que te está entrevistando, aunque se pierda lo que tú estás diciendo, ¿sí?
Uy, ¿qué otra cosa? La puntualidad. No, mentiras, la preparación de la entrevista. Entonces, desde el momento de llegada hasta el momento de que ya sales de ese espacio. ¿Con preparación a qué me refiero? Si te piden hoja de vida, pues lleva la hoja de vida actualizada con los soportes que te piden. Si sabes que la empresa es Blue Harman, búscala, o sea, entérate de que es la empresa. Chisme ahí. Si uno en Blue Harman le dicen a la primera no, ¿sigue insistiendo o ya? Dice por vencido. Pues más que insistir, digamos que es como entender, o sea, o como pedir un feedback de por qué no aprobó el proceso, ¿sí? O sea, eso también, digamos que es bastante interesante porque yo te pregunto, ¿por qué no pasé? ¿Sí? Entonces, ¿no puedo hacer eso? Claro, te puedes preguntar, ¿por qué no pasé? ¿Sí? Entonces, digamos que es el chance de que tener feedback de qué cositas debes mejorar. No sé si quieres dar algún consejo final para esa persona que está luchando por conseguir un puesto. Diane. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El consejo sería que nunca se den por vencidos. Todos y cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades, cierto perfil, entonces la idea es que siempre encuentres el lugar perfecto para ti. Súper. Muchísimas gracias, Dayana. A ustedes. Felicitemos a Dayana que ya casi nos paga. Un aplauso. No, chao.